Ver en esta clase de ciudadanía. Tenemos que finalmente dilucidar el tema de las luchas sociales y políticas por cumplimiento de los derechos. ¿Qué luchas sociales principales se han venido dando alrededor del mundo, del Ecuador, principalmente de América Latina? Las luchas sociales, como definición, son formas de expresión de grupos de la sociedad en las que se manifiestan sus demandas o desacuerdos con posiciones políticas o medidas económicas que afectan sus intereses. Entonces, directamente hablamos que la lucha social y política tiene que ver con la conformación de lo que es las asambleas constituyentes, las nuevas constituciones que nosotros hemos ya venido analizando, discutiendo, pero son los puntos centrales. Dijimos en la anterior clase que la lucha social es el punto fundamental. Ahora, ¿qué luchas son las que vamos a analizar? Primero, tomar en cuenta la lucha social indígena, que es un paso principal a cambiar la visión de nuestro país, a tener solo una hegemonía, a ser un país multiétnico, pluricultural. Desde la lucha de 1990, la lucha social también en 2019, la lucha que se dio en el año 2000, ya veremos un video rápido sobre esta perspectiva, sobre todo del año 2000, que como les dije en la anterior clase, cambia toda la visión y toda la perspectiva de lo que es la lucha social y sobre todo nuestro país. Estas luchas sociales expresan luchas de clase principalmente, que son conflictos entre las clases dominantes y las clases dominadas. Por ejemplo, hablamos de los dueños del capital, de los dueños de las empresas, con los trabajadores. Son las principales luchas que se han venido dando y tenemos que recordar que estamos dentro de un proceso problemático dentro del Ecuador frente al problema sanitario, pero no solo a ese problema, sino a las consideraciones económicas. Otro de los elementos que podemos puntualizar y que han marcado las luchas dentro del siglo XIX y siglo XX, la lucha obrera que sucedió en Europa y en Estados Unidos en contra de la burguesía. Hablamos de lucha obrera, aquellos que prestan su fuerza de trabajo para que las empresas generen réditos, y la burguesía, que son principalmente los dueños de las empresas, los dueños del capital. Estas luchas sociales han generado, no solo en Estados Unidos y en Europa, sino que han sido los precedentes para las diferentes luchas sociales en América Latina. Una de las luchas principales, si nosotros recordamos también la lucha social indígena, presentada desde la perspectiva de Fernando de Aquilema, que ya lo vimos rápidamente. Estuvimos nosotros analizando estas visiones desde la historia, cómo los indígenas, desde su cosmovisión, desde su perspectiva, han congregado grupos sociales, políticos y económicos para combatir la desigualdad, principalmente la desigualdad que ha existido desde el ámbito conservador en nuestra Constitución. Recordemos la Constitución de 1830, la Constitución de Gabriel García Moreno, estas constituciones que no introducían a los indígenas como aquellos que eran parte de la ciudadanía. Y no olvidarse entonces 1871, en Riobamba se da la lucha social principalmente comandada por Fernando de Aquilema en contra de las posturas de los criollos y de aquellos que eran dueños de las haciendas. ¿Sí? Después de esto, la Revolución Mexicana es un cambio fundamental. La Revolución Mexicana va a instaurar muchas de las posturas revolucionarias que serán las disputas entre los pueblos hegemónicos. Hablemos tanto principalmente de los Estados Unidos, posteriormente con la lucha cubana y la visión de la unificación de los estados. Vamos a visualizar un video sobre la Revolución Mexicana y las posturas principales de esta perspectiva. Bien, voy entonces, vamos revisando si se escucha el audio. Vamos con esto. El general Porfirio Díaz llegó a la presidencia de México en 1876, bajo el lema de paz, orden y progreso, durando 30 años en el mandato. En su gobierno, Díaz alentó a las inversiones extranjeras, abriendo a México a un mercado internacional. Además, hubo adelantos tecnológicos como la electricidad, el telégrafo, el teléfono, el fonógrafo y la creación de vías férreas.
Los beneficios del gobierno de Díaz solo llegaban a grandes funcionarios, hacendados e industriales, y a su vez marginaba las necesidades de los pobres. La mayoría de los mexicanos eran muy pobres y tenían una vida de semiesclavos en las haciendas, ya que los hacendados les habían quitado sus tierras. Les pagaban con fichas o vales y no conocían el dinero. Algunos campesinos no conocían otro lugar, solo la hacienda donde nacieron. Las deudas del padre con el patrón se pasaba a los hijos. El 27 de febrero de 1908, Díaz concedió una entrevista al periodista norteamericano James Clement. Díaz dijo que México estaba preparado para una era de libertad política y llamó a formar partidos de oposición porque estaba listo para retirarse en 1910. Francisco I. Madero, estimulado por la entrevista Díaz-Clement, escribió un libro llamado La sucesión presidencial de 1910, que proclamaba la no reelección en la política. Madero se postuló como candidato en su partido nacional con el lema de sufragio efectivo, no reelección. Díaz se enteró y por este motivo lo mandó arrestar y fue llevado a la cárcel de San Luis Potosí. En la cárcel, Madero redactó un plan revolucionario conocido como el Plan de San Luis. Después de esto, pudo escapar de la cárcel y difundió la promesa de regresar la tierra a los campesinos. Dicho esto, la revolución comenzó el 20 de noviembre de 1910. Pascual Orozco y su lugarteniente Francisco Villa formaron las filas rebeldes norteñas. Francisco Villa era un cuatrero y bandido. Además, formó un ejército en la sierra llamada la División del Norte. A su vez, Emiliano Zapata, en el sur, luchaba bajo el lema de tierra y libertad. Díaz fue exiliado en el puerto de Veracruz hacia París. Y Madero, siendo presidente, no cumplió lo que había prometido. Después de esto, las tropas rebeldes se levantaron en armas contra él y a este hecho se le llamó la Decena Trágica. En poco tiempo, Madero fue asesinado con su vicepresidente José María Pino Suárez por órdenes de Victoriano Huerta, que usurpó la presidencia de México. A su vez, Venustiano Carranza realizó el Plan de Guadalupe, que desconocía la usurpación de Victoriano Huerta en la presidencia y se nombraba a él mismo como jefe del Ejército Constitucional. El Plan de Ayala fue propuesto por Zapata y demandaba la entrega de tierras a los indígenas y la repartición de tierras, montes y agua a los necesitados. Y a su vez, Villa elaboró la Ley Agraria, donde proclamaba la equidad en las tierras. En su lucha, zapatistas y villistas se unieron a Carranza contra Huerta, por lo cual él tuvo que dejar el país, y cuando Carranza fue presidente, los rebeldes pensaron que Carranza no se identificaba con ellos. Por lo tanto, hubo un nuevo enfrentamiento contra Carranza, y de esa forma se formaron dos bandos, uno por el lado de Carranza y Obregón y otro por los zapatistas y villistas. El caudillo Guajardo, con órdenes de Pablo González y general de Venustiano Carranza, traicionó, emboscó y asesinó a Emiliano Zapata en Chinameca, Morelos. Después de este hecho, en 1915, Carranza logra la victoria decisiva contra los villistas y los zapatistas. Carranza convoca un congreso en Querétaro con el propósito de redactar una nueva constitución para el país. Bien, chicos. ¿Qué podemos sacar como perspectiva importante de la lucha social de la Revolución Mexicana para poder comprender nuestra perspectiva también como países latinoamericanos conforme a esta visión principal de la lucha social y política para el cumplimiento de derechos? ¿Qué podemos sacar de este pequeño video que muestra la Revolución Mexicana? Pero más allá de la Revolución Mexicana, el sentido es comprender la lucha social y política por el cumplimiento de los derechos. ¿Qué podemos nosotros sacar de esto? ¿Alguien? ¿Daniel? Eh, en México, tanto así como acá en Latinoamérica, ¿cómo era? Mm, los indígenas no tenían libertades ni derechos y trabajaban como esclavos en haciendas. Ya muy bien, más que América Latina, digamos América del Sur, pero sí, ese planteamiento está marcado en toda América Latina. América Latina siempre ha estado oprimida por las consideraciones de que no hay una igualdad. La lucha social está planteada desde los grupos sociales que demandan las necesidades de derechos. ¿Alguien más otra opinión sobre la Revolución Mexicana 1910? ¿Qué más podemos analizar y decir sobre esta perspectiva?
que los dos bandos tuvieron mucho poder en respecto a opiniones y en verdad se hizo lo que se tenía que hacer respecto a las opiniones de la gente cuando se comenzó a tomar por la fuerza y no cuando debían tomar su opinión. Ya, muy bien. La consideración es que muchas de los, muchos de los procesos que se han dado en América Latina, muchas de estas ideas planteadas desde las revoluciones, han sido revoluciones violentas, han sido revoluciones principalmente enmarcadas dentro de la visión de la fuerza. La Revolución Mexicana es uno de los claros hechos de los bandos del norte, los bandos del sur, la perspectiva de gobierno, gente que se apodera rápidamente del poder, gente que intenta generar un proceso de cambio, digámoslo así, un cambio que no sea para el pueblo, sino un cambio que sea solo para los poderosos. Hay muchos ámbitos, América Latina tiene muchas perspectivas y algo que nosotros debemos reconocer dentro de América Latina es que los procesos revolucionarios han sido muy fuertes, muy duros, cambios que han dejado huella dentro de la visión. Esto no es solo una visión de la Revolución Mexicana, esto es una visión propia de la perspectiva de la lucha social de los pueblos en América Latina. Muchos de los procesos se relacionan con esta perspectiva. ¿Alguien más otra idea, otra perspectiva sobre la Revolución Mexicana, sobre las revoluciones en América Latina en general? Bien, vamos entonces analizando la Revolución Mexicana, no desde la Revolución Mexicana en sí, quería ponerles un contexto de la Revolución Mexicana para no estar hablando tanto sobre lo mismo, pero es importante tomar en cuenta que son revoluciones pensadas desde el pueblo. Recordemos también algo que nosotros ya hemos visto, las montoneras de Eloy Alfaro. Dentro de la Revolución Liberal en el Ecuador, es importante tomar en cuenta quiénes estaban aquí en la Revolución Mexicana. Eran grupos sociales que no eran escuchados, los indígenas. Dentro de las montoneras en el Ecuador, ¿qué grupos son los principalmente excluidos de la sociedad? Los montubios, los afros, los indígenas, gente que no estaba directamente asociada con el poder. Es la primera perspectiva de lucha social, de cambio de visión, la revolución liberal en el Ecuador. Antes de esta revolución liberal en el Ecuador, la perspectiva siempre era de los conservadores. Antes del 5 de junio de 1895, el Ecuador tenía presidentes que tenían la misma perspectiva que Gabriel García Moreno, que el primer presidente de 1830, muchos representantes ligados a mantener la hacienda como el fundamento, a mantener la hegemonía de los dominantes, que eran los hacendados, con el dominio de los indígenas, como pasó en México, como pasó en toda América Latina, siempre priorizando esta desigualdad. Entonces, la revolución liberal también es una manifestación propia de la lucha social política por el cumplimiento de los derechos. ¿Qué derechos en ese tiempo? Principalmente la libertad de opinión, la libertad de que el Estado no esté ligado a las características que nosotros veíamos, que era religión, Estado, que la educación era una educación religiosa, sino que debía ser libre. No se olviden entonces 5 de junio de 1895 y la Constitución de 1906 como las pautas principales de las luchas sociales que se han venido dando. Ya no hablamos solo de liberales y conservadores en el Ecuador actual, hablamos principalmente de tendencias ecologistas, de tendencias socialistas, de tratar de mirar el mundo de otra forma. Uno de esos cambios principales en la actualidad y de lo que ha sido el socialismo del siglo XXI es la revolución ciudadana. Dentro de estas propuestas, algo que se ha podido cambiar y que tal vez estamos perdiendo y debemos ser críticos frente a esta perspectiva, por ejemplo, la elaboración de una nueva constitución que estaba garantizada y pensada desde los derechos, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La reducción de la pobreza por los ingresos, la desigualdad de ingresos y la brecha entre ricos y pobres es lo que intentó esta lucha de revolución ciudadana. ¿Dónde nace la revolución ciudadana? ¿Dónde nace toda esta perspectiva de cambio? A partir de los últimos presidentes previos a Rafael Correa, hablemos
principalmente de Yamil Maguad, Lucio Gutiérrez, los presidentes transitorios, que directamente estaban ligados a propuestas que no se centraban en el pueblo, que no era una opinión del pueblo, sino bajo intereses populistas, es decir, tomándose, por ejemplo, el caso de Lucio Gutiérrez, se tomó la perspectiva de la lucha social que se dio en la época del 2000, ya vamos a ver esto, para acceder al poder, pero no logró instaurar la visión del pueblo. Renegociación de la deuda externa, estamos dentro de otro proceso de deuda externa, revisen lo que se está haciendo con las empresas públicas, se está privatizando, se está generando también procesos de perspectivas con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, que son perspectivas muy ligadas a los procesos que tuvimos desde 1999 para adelante, con la inestabilidad también que tuvimos desde, diría yo, de Sixto Durán Ballén en el 92. Es decir, consideraciones que van otra vez presentándose y que esta revolución necesitará de ustedes seguramente posteriormente para generar plazas de trabajo que la gente tenga una cierta estabilidad. El incremento de la obra pública, como nosotros vemos aquí, se está quedando en poco y nada. Tenemos un problema grave social ligado a la perspectiva principal del coronavirus, pero no es ese el fundamento, sino que la economía está decreciendo no solo por eso, sino por nuestro modelo económico, político, basado solo en consideraciones mediáticas, no en proyectos largos. Y todos estos proyectos que tenían un fundamento, una perspectiva última, han ido decreciendo. Bueno, en los 10 años de Revolución Ciudadana, el planteamiento de los accesos, sobre todo a derechos, que es una perspectiva que, si ustedes se dan cuenta, parte desde 1895, diría yo, desde el siglo XIX, el siglo XX, hasta la actualidad del siglo XXI, 3 siglos donde hemos ido cambiando económicamente, políticamente, incursionando en cuestión de derechos, pero que nos falta mucho todavía para llegar a una consideración amplia de derechos. Todavía seguimos dentro del proceso de que lo político es lo más importante cuando la opinión de la gente lo debería ser. Una lucha social es una conducta colectiva que llega a ser un movimiento social porque pertenece a un conjunto de la sociedad. La lucha social parte de los intereses particulares de ustedes como individuos, pero de la colectividad también. ¿Dónde estamos viendo, por ejemplo, procesos críticos? En la actualidad tenemos problemas con salud y problemas con educación. Esos problemas que se están dando en la consideración, por ejemplo, de educación, ¿quién está luchando para que eso se cambie? Los profesores universitarios, los profesores de colegio, los estudiantes y demás, pero ¿quiénes eran los principales actores dentro de nuestras luchas sociales? Han sido los indígenas. ¿Qué postura han tomado los indígenas? Se han apartado de esta perspectiva porque no les afecta directamente. ¿Dónde debemos nosotros ser críticos? En cuanto a la lucha social, no debe ser una lucha social solo para un grupo, debe ser para toda la realidad de nuestro país, para toda la realidad en general del mundo. Vamos entonces a ver otro video. El año 2000, el Ecuador se despertó al nuevo siglo con un profundo vacío de poder. Nadie estaba de acuerdo con nada, ni el Congreso con las fuerzas sociales, ni los militares con el alto mando, ni el país con los acreedores internacionales. Más bien dicho, las apuestas giraban en torno a los días que duraría el gobierno de Yamil Maguad. En una improvisada medida política, más que económica, el domingo 9 de enero, el presidente intentó sostenerse en el poder anunciando la dolarización de la economía, anclando la divisa a un nivel de 25.000 sucres. Y que podamos tener tasas de 8 y de 12%, que son las tasas activas y pasivas internacionales. Con esto pensaba recuperar la confianza en el gobierno, pero su suerte estaba echada desde el siglo pasado. El mes de diciembre de 1999, un grupo de indígenas
militares héroes de guerra y movimientos sociales habían programado la caída. El movimiento indígena había anunciado en los primeros días del mes su intención de forzar la salida de los tres poderes del Estado. El 15 de enero comenzó la marcha indígena sobre Quito. El lunes el austro estaba bloqueado y el miércoles cerca de 10.000 indígenas recorrían las calles de la capital. ¡Fuera, Yamil! ¡Fuera! ¡Fuera, Yamil! ¡Fuera! ¡De que sale, Yamil! Y solo la amenaza de ceder el poder por presión del pueblo los llevó a tomar esta medida desesperada. Sorpresivamente, en la mañana del viernes 21, la estrategia funcionó. Los militares encargados de resguardar el Congreso permitieron la toma indígena de este poder del Estado. Minutos después, apareció el Parlamento, tomado por un autoproclamado Gobierno de Salvación Nacional. Desde hoy en adelante, los primeros serán ustedes, los del pueblo. Y los que siempre se han beneficiado del pueblo, hoy es su deber patriótico, hoy es su deber histórico de desprenderse de lo que han adquirido en buena o en mala forma y apoyar a esta decisión del pueblo ecuatoriano. Así terminó el gobierno de Maguad, defenestrado en un nuevo golpe, esta vez civil y militar. Un presidente derrocado está derrocado. Un presidente derrocado no renuncia, está derrocado. Un presidente derrocado no abandona el cargo. Simple y llanamente, porque está derrocado, no tiene los elementos para poder ejercerlo. Y esa es la verdad. El levantamiento desembocó en un triunvirato que duró pocas horas, porque el alto mando militar se había comprometido a asumir ese compromiso en el gobierno. Y apoyar la sucesión constitucional del señor presidente de la República en la persona del señor vicepresidente, doctor Gustavo Noboa Bejarano. Finalmente, el mando militar en contra del triunvirato, que se posesionó en la mañana, llevó al poder al vicepresidente Gustavo Noboa, hecho ratificado al día siguiente por el Congreso. Bien, ¿qué nos deja como perspectiva esto que pudimos observar? ¿Qué les dice, qué visión principal les queda de lo que pudimos observar del video? ¿Alguien, alguna idea? ¿Qué les deja como visión? Jocelyn, ¿alguna idea? Que fue derrocado por no ceder ante el yugo indígena, y él explicaba que él no había abandonado su cargo en ningún momento y que en su época había muchas marchas, tanto como de indígenas como de eso de la patria, los militares y de trabajadores. Bueno, sobre todo algo que ustedes deben darse cuenta, ¿no les parece que esos procesos ya los vivimos? Estamos otra vez dentro de un proceso parecido. Nuevamente, el Ecuador, algo que debe necesariamente darse cuenta es que los procesos ya los hemos vivido varias veces. Este proceso que ustedes están evidenciando, quien sube después al poder, quien está dentro de esa lucha de los militares, quién es el que es electo posteriormente, qué pasó con la Revolución Ciudadana, todas estas perspectivas ya las hemos vivido. Son cambios sociales muy importantes dentro del Ecuador y dentro de la perspectiva latinoamericana. Pero si nosotros no tomamos conciencia de que esos procesos los generamos nosotros, no los políticos, por lo tanto, los intereses que estarán detrás de la lucha social serán simplemente intereses particulares. Dense cuenta, ¿quiénes estuvieron detrás de esa perspectiva? Ahí estaba Lucio Gutiérrez, después fue presidente, no se mantuvo dentro mucho tiempo del poder, luego se da la Revolución Ciudadana. Estamos dentro de un proceso nuevamente de las mismas perspectivas. Si nosotros no comprendemos que los intereses que deben existir detrás de la lucha social son los intereses del pueblo y nos basamos solo en lo que los políticos dicen, que a veces son intereses mediáticos, intereses
particulares, de grupos políticos, de grupos sociales ajenos a el interés propio del pueblo, entonces estaremos otra vez cayendo dentro del engaño de que la lucha social es simplemente para derrumbar un mandato y poner a alguien más, donde realmente la lucha social es un cambio profundo de los intereses y derechos de los pueblos. Bien, jóvenes, nos quedamos ahí.